Buenas noches, profe. El día de hoy le vengo a presentar la segunda entrega del proyecto. Eh, el proyecto lo conformamos Yesid Nivia, Marlon Arias y quien le habla Jorge Briceño. Eh, en esta entrega mejoramos el tema del diseño en 3D, el isométrico. Como ves aquí ya se encuentran todas las piezas de la plataforma, eh, todos sus, sus sistemas estructurales y todo el tema, y sus cilindros y todo. Eh, en este otro isométrico vemos la plataforma en su posición media, ¿cierto? Que es cuando el cilindro principal, el primer cilindro está completamente, eh, pues tiene como su recorrido total y esa plataforma en este punto alcanza una distancia de acuerdo pues como a lo solicitado en los, tiene una distancia de 6.659,5 milímetros, en este caso serían lo que le estoy dando las medidas. Como puede ver aquí, la plataforma está ya completamente elevada con el primer cilindro, el segundo cilindro y el tercer cilindro que yo le diseñé, pues que es como para poder sacar este brazo telescópico que me genera como ese alargue que tiene el brazo como para llegar a la distancia que solicitan en el documento, en las especificaciones, pues en los requerimientos que están pidiendo para el proyecto. Aquí en esta imagen podemos ver una de las medidas que se solicitaron en el documento de requerimientos. Esta medida es de 6.659,5, que es la medida que hay del inicio del chasis hasta el final de la canastilla. Cuando el brazo está completamente replegado, mide 2.595 milímetros y tiene una distancia del piso hasta el inicio del chasis de 150 milímetros, o sea 15 centímetros. El ancho del carrito es de 1.500 milímetros y su distancia entre ejes es de 2.000. Aquí la canasta, como puedes ver, mide 800 y 1.200 milímetros, que fue como la distancia solicitada en el documento de requerimientos. Acá podemos ver la plataforma con su brazo completamente estirado, que es otra de las medidas que nos solicitan, que es desde el centro de la plataforma hasta el final de la canastilla hay una distancia de 8.595 milímetros. Esa es otra de las medidas que nos solicitan y fue otra de las medidas ¿cierto? Que con la cual se diseñó la plataforma para que cumpliera. Aquí puedes ver ya como todas las medidas de la plataforma, el brazo articulado, donde se ven todas las medidas, todos los ángulos, las distancias entre los ejes, las distancias de los soportes, las distancias que hay desde el piso hasta el primer nodo, que es del primer conjunto estructural que hay para el brazo. Y pues cierto, como todas las medidas requeridas para hacer los cálculos pertinentes en el tema. Ya aquí pues me tomé pues como el atrevimiento de hacer como algo más detallado con todas las medidas, todas las distancias y todo el tema pues que se requirió en los documentos. Acá también encontramos las medidas cuando la plataforma se encuentra en su punto medio, o sea que el primer cilindro está en su punto, o sea, en su mayor recorrido. Y por último vemos la plataforma en su posición como más alargada, que
hasta la base como tal de la canastilla, que es una de las medidas que nos solicitan, es de 13.595 milímetros o 13.595 metros, ¿cierto? Y pues también nos piden otra medida que es de más o menos 15 metros, pero es una medida que no, que como no tenemos como un punto de referencia dentro del mismo dibujo, no la pude como tomar, ¿cierto? Pero haciendo referencia pues a esta distancia de 13.595 metros más la distancia del operario que esté en la canastilla, sería una distancia pues más o menos la requerida dentro del documento. Ya en esta parte del documento puedes ver lo que son los cálculos que realizamos con los compañeros. Acá podemos encontrar el dibujo pues del primer artículo con el nodo A, que es de donde va pegado como todo el tema de la canastilla y todo eso. Y hicimos un cálculo para el peso, donde nos da que para el peso, para poderlo convertir en una fuerza como tal, y nos da que la fuerza de que va a soportar este brazo va a ser de 3.821.9 newtons. Entonces así hicimos el cálculo en el nodo A con esa, con esa fuerza que sabemos que existe, pues porque aquí va a existir un peso. Entonces hicimos sumatoria de fuerzas en Y, lo igualamos a 0 y hallamos el valor de FAY, ¿cierto? Que es el primer valor del soporte en el punto A. Después hicimos aquí FAY igual a FAE por el coseno de teta para poder hallar la siguiente fuerza, ¿cierto? Y igual con el otro, con el FAX igual a FAE. Igual por el seno de teta, igual hallamos pues la fuerza que nos dio 1261.01. Ya con esas fuerzas halladas podemos hacer el momento, y el momento nos da una fuerza de 2522.02 newtons, ¿cierto? Ya con esa fuerza de momento podemos hallar las fuerzas que tenemos de incógnitas dentro de los nodos, que son las fuerzas de los soportes o de los perfiles estructurales que utilizamos para poder construir el carro, la plataforma. Ya con estos cálculos hallamos la sumatoria de fuerzas en Y y la sumatoria de fuerzas en X. Ya aquí hicimos un esquema de cómo sería pues como el despiece como tal de las fuerzas dentro de cada uno de los perfiles estructurales y cómo se van a comportar las fuerzas, si son en tensión o son en compresión y hacia qué lado viajan esas dichas fuerzas. En este punto hicimos el momento en F para poder hallar su fuerza en ese punto, en el punto H, ¿cierto? Que es una de las fuerzas donde va a ir uno de los cilindros que diseñamos. Por último, hicimos sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y para hallar la fuerza que va a requerir ese soporte o ese nodo en ese momento. Ya aquí pues determinamos pues como de hallar la sumatoria de las fuerzas, que nos da el I en X y el I en Y, que son las fuerzas que se ven involucradas dentro de este nodo I. Eso es todo pues profe como respecto a la entrega. Espero pues que todo esté en orden. Muchas gracias profe.